21:43, con tu tarjeta del Banco Atlas tenés una cantidad de ventajas. Vos cada compra que haces con tu tarjeta del Banco Atlas acumulás puntos. No tenés que inscribirte, no tenés que irte al banco, no tenés que tener un papel, no tenés que firmar nada. Eso es automático. Y los puntos los puedes usar de dos maneras. O bajás el precio de tu compra porque lo adjudicás directamente a la compra que estás haciendo, o acumulás los puntos para juntar hasta un monto importante que te pueda servir para hacer otra compra independientemente. Así que, y esto se canjea con un simple texto, un mensaje de texto simple y sencillo. Así que, porque cada vez que vos haces la operación, el mensaje te llega. Vos podés tener más detalle de todo esto que te estoy contando en www.bancoatlas.com.py o llamando al banco 021-517-5000. Banco Atlas. Tenemos mensaje de Pedro. A ver. Eduardo Benialgo, miembro del Tribunal de Conducta de la ANR, está a la vista su inconducta dentro del partido, por lo tanto deben ser expulsados a la ANR como comisional y miembro de una seccional más importante de la capital, Santiago Santander. Otro, el Banco Continental hizo el reporte a CEPRELAT por los 2.000 millones y tributación. Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Por qué el puente al Chaco se parece a Belarmino? Yo no sabía eso. Fíjense en las imágenes de esa reunión, el hombre que está sentado a la derecha de Cartes, el itapuense diputado, no se imaginan las cosas que despotricaba en contra de HC y hoy día dame la bota. Pobrecito, no sirve para nada. Sinceramente no estoy ubicando quién es. No me acuerdo. Está claro que Marito es un idiota manejado por Benigno, que es alquilado de Cartes. Más mensajes, así se habla, Enrique. Sí, Oñembolentejú, Ramo. ¿Quién me lee? Oñembolentejú, Ramo, Uta, Ule. Si se hace el que tiene, si usa lente, si hace la vista gorda, va a comer hule. Así mismo. Hola, volvió el periodista. No, bueno, pasa. Camilo había sacado una NBC a favor del gobernador Ñoño Núñez, creo que fue en 2010. Solicitada es lo que fue. Solicitada. Eso yo no me acuerdo. No me acuerdo. Una más, porque se nos va el tiempo. Bueno, entonces, contame rápido. ¿Qué es la situación procesal de Cartes ahora? ¿Empeora, no empeora, sigue igual? ¿Cómo lo ves? En realidad sigue el proceso judicial, Enrique. O sea, es lo mismo que estaba. Claro, es lo mismo que estaba. Lo que sí hizo, hagamos una recapitulación. El último día hábil del Poder Judicial brasileño, dicho sea paso, y mira cómo son los brasileños, tienen 15 días de feria judicial, nosotros acá tenemos un mes que le estaban pagando y ya Porfirio Cholaki y compañía que hayan de paso. Pero tu amiga Porfi. Eso al margen. Tu amiga Porfi. Lo que sí es que el último día, antes de la feria judicial, la Fiscalía brasileña eleva el pedido de imputación contra Horacio Cartes. En realidad ellos le llaman acusación formal. ¿Por qué? Porque el nivel del derecho penal brasileño está un tanto más exigente que el derecho penal paraguayo. Acá por la imputación, a veces por una sospecha y a veces cuando te quieren apretar ya te imputan, ¿verdad? Ya te dejan ya la marca encima. Sin embargo, el nivel de complejidad de lo que tiene que presentar un fiscal brasileño es mucho mayor. Por lo tanto, ellos ya hablan de una acusación formal, es lo que dice el documento. ¿Qué es lo que hace el juez? Dice, yo encontré las pruebas de que las autorías están mínimamente delineadas. Textualmente es lo que dice el juez da Costa Bretas, que es de la 7ª Vara Federal de Río de Janeiro. Por lo tanto, creo que esto puede proseguir. Es lo que hace básicamente. Para que entienda la gente, haciendo un paralelismo, en Paraguay cuando un fiscal abre, por ejemplo, una causa penal contra Víctor y contra Enrique, dice en algún momento, yo le quiero imputar a ellos. Por lo tanto, eleva el pedido de imputación de Víctor, ¿verdad?, ante un juez, y el juez dice corresponde o no corresponde. No está haciendo todavía una valoración de si hay o no elementos para demostrar la culpabilidad, dice corresponde o no corresponde, y a partir de ahí avanza la causa. Básicamente eso fue lo que pasó ahora. Una precisión, y Víctor, vos creo que estás mucho más metido que nosotros en ese tema, pero quiero corregirme por favor si estoy equivocado con lo que el paralelismo para que la gente entienda más. Lo que pasa es que nosotros ese paso, y creo que el Paraguay es el que está correcto, no Brasil, diferenciamos el magistrado. Y este magistrado que toma esa decisión no es el magistrado que va a hacer el juicio final. Este magistrado se llama el juez de la etapa intermedia. Y el que dice, sí, hay elementos para vamos a seguir, sí, vamos a seguir. Es la etapa intermedia. Y eso pasa después a otro magistrado, que es distinto. A un tribunal. Que es el tribunal, que es el que resuelve la cuestión.
yo creo que el procesal paraguayo es mucho mejor que el brasileño, porque ellos todavía no tienen esa diferenciación. Sobre todo que se hace bastante difícil, Enrique, ya hemos comentado la vez pasada acá, que se hace muy difícil por momentos entender cuál es el tribunal que está entendiendo y cuáles son los procedimientos, precisamente porque existen todas estas figuras del juez intermedio, del tribunal de primera, después está el tribunal de segunda y después ya tenés el Supremo Tribunal Federal y son como 4 o 5 cortes supremas diferentes, como si fuera, o sea, son cortes que están independientes una de la otra, pero básicamente funcionan como las salas de la Corte Suprema Paraguaya. Sí. Entonces, el proceso a partir de ahora lo que hace es que el juez, entre las decisiones importantes, acepta que prosiga el proceso contra Horacio Cartes, Darío Messer, entre otros el señor Felipe Cogorno de Casa China, los cambistas, los representantes de FECambio, Edgar Aranda, el señor Roque Fabiano Silveira, el brasiguayo que vivía hace años en Salto del Guairá, y otra, la abogada Leticia Boda. Estamos hablando de 19 personas en total, entre ellos 6 paraguayos, además de Horacio Cartes. Esto va a proseguir y el juez pide que se corra traslado a los diferentes procesados y a partir de ahí que estos procesados se presenten cuanto antes con su abogado o sus abogados con el poder correspondiente para que prosiga el proceso. Todavía no estamos en una etapa de juzgamiento, eso se tendrá que hacer en otro momento, evidentemente, y en caso de llegar a juicio, en caso de encontrar los juicios, o sea, los elementos para llegar a un juicio. Así que básicamente lo que ahora tiene que hacer la defensa de Horacio Cartes es esperar que esto le corra en traslado y a partir de ahí elaborar finalmente la estrategia de defensa que Pedro Olar nos dijo acá en su momento que ya la estaban elaborando, de hecho, y hoy dijo ese Carinal que no les tomó por sorprendido, al menos lo que él dijo, y que ellos estaban esperando esta decisión. No, digamos, cualquier persona que se adentre en el sistema procesal brasileño sabría cómo es el cronograma, digamos. O sea, era el paso siguiente a dar nomás. A dar, o sea yo también creo que no había ni una sorpresa. Yo creo que en el momento en que, qué sé yo, lo convoquen a declarar allá, ahí se van a empezar a poner más trabas. Ahora, como vos decís, con un poder que le dan a un abogado brasilero, a un bufete de abogados brasileños, nos van a defender allá impersonalmente, ¿verdad? O sea, ellos nomás van a ejercer la representación. Ahora en el momento en que el juez o el tribunal allá diga, señor, usted tiene que venir a declarar acá, y yo pienso que ya va a empezar a ponerse más. Hay que recordar que es probablemente la carta que va a intentar jugar la defensa de Horacio Cartes. En Brasil sí se puede dar un juicio sin la presencia del procesado. ¿Se puede? Se puede dar. Generalmente se da en caso de fuga y el que está prófugo igual tiene su representación legal. Generalmente suelen ser defensores públicos o por el estilo. Pero es el caso, por ejemplo, de Cabeza Branca, Luis Carlos Arrocha, el narcotraficante que lo detuvieron hace poco, él fue condenado en ausencia. El caso Chicharro en su momento fue condenado en ausencia y fue condenado en ausencia también en una de sus causas que estaban juntos, Jorge Rafa Tumani y Jarvis Jiménez Pavón. Ellos fueron condenados en ausencia mientras se encontraban prófugos de la justicia de Brasil. Tema IPS. O sea, a mí lo que me llama la atención es la, entre comillas, controversia entre el subsecretario de Tributación, Óscar Orué, y el presidente de IPS o los responsables operativos del IPS, porque Orué dice, no, esta medida de excluir a las 22.000 personas no está firme y la vamos a revisar. Y la gente de IPS hoy en ABC Carinal dijo, no, esa es una opinión personal del viceministro, acá se tomó la decisión de que estas personas están excluidas. Mi opinión personal, Enrique, este caso en particular fue un disparo al pie del IPS. Del Estado paraguayo en general, pero en particular el IPS, porque estamos en una etapa en la que le están pidiendo al contribuyente que se inscriba por los procesos simple y resimple, hay que decir lo más fácil que pueda haber para que vos puedas formalizar tu negocio. ¿Y qué haces? De un plumazo le sacas a 22.458 personas de la lista de beneficiarios. Lista de beneficiarios, entiéndase, Juan Quilescano es jefe de familia, está casado y le incluye a su señora, a sus hijos y tiene un papá mayor de 60 años y también una mamá mayor de 60 años, ambos que dependen económicamente de él, entonces le incluye porque la ley le permite. ¿Qué es lo que pasó acá? Y quiero aclarar bien dos cosas. La gente del IPS dice que en el caso de los padres que fueron excluidos, padres y madres, se excluyó a aquellos que tenían el RUC activo, que se verificó que estaban percibiendo mensualmente más de 2 sueldos mínimos
y que estaban recibiendo algún tipo de beneficio, tipo alguna jubilación del Estado, alguna jubilación en particular, algún tipo de beneficio extra. Bueno, eso se los excluyó inmediatamente. A los padres que no tengan ese tipo de problemas, que digamos que tengan RUC activo, pero que no estén, por ejemplo, percibiendo más de 2 sueldos mínimos al mes, se los mantuvo. La cuestión ahora es que Juan Quilescano está casada y su señora no trabaja, pero tiene un RUC porque en algún momento de su trabajo le pidieron que haga factura porque cobraba viático, porque cobraba un plus, pero tiene básicamente tiene sin movimiento su RUC. ¿Qué es lo que hace? IPS le saca a la señora, por más de que realmente no esté facturando. Lo mismo pasa con los cónyuges. Entonces es ahí donde yo creo que el IPS estaríamos ante una probable violación de la propia ley, de la propia Carta Orgánica del IPS. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica del IPS no habla de que el RUC, de que estar registrado en el registro único del contribuyente, habla de la redundancia, sea motivo para desafectar al beneficiario del seguro. La Carta Orgánica habla de dependencia económica. El pequeño contribuyente no necesariamente va a significar independencia económica por estar pagando IVA, porque quiere no tener problemas con que le cierren su despensita, ¿verdad? Sí, pero ahí yo tengo a ver, Juanqui, en términos morales coincido contigo, pero en términos legales voy a plantearte una duda razonable. Claro. Todavía no es disidencia, pero es una duda razonable. Metele nomás, Víctor. O sea, no, estoy escuchando atentamente. Para mí el punto es el siguiente. Lo que pasa es que la carta del IPS originalmente se hizo en el año 43. Algo así. 1943. Según dijo Luis Barreiro, no nuestro colega, un director del IPS, director del IPS es de el 50. Y bueno, Sí, por ahí, no, o sea, la carta es del 50. Me está confirmando Rodrigo acá. Entonces, a donde yo quiero llegar es lo siguiente. Vos te sentaste a hacer en el Paraguay de 1950, que había liquidado toda su intelectualidad, una carta de seguridad social. ¿Cuál fue tu modelo? Y esto, estimados amigos, les cuento, es un hecho. No estoy haciendo un juicio de valor. No estoy haciendo un juicio de valor. Estoy presentando un hecho. ¿Cuál fue el modelo? La Carta del Laboro de Mussolini, que estaba diseñada, estimados amigos, para otro esquema económico, que es el del taller industrial. El taller industrial es el objetivo del IPS, es decir, el obrero de una fábrica. Pero esa realidad dejó de existir. Que de hecho nunca existió un sector industrial demasiado grande en este país. Está bien, pero suponete que había un Claro, 18-19% de la economía era el sector industrial, en ese sentido del que hablaba la carta del IPS, ¿verdad? Pero hoy, en la economía paraguaya, pero también en la norteamericana, la alemana, la japonesa, la argentina, la brasileña, no existe más eso. Claro. Porque el trabajador de taller se convirtió en una minoría del trabajo. Claro. ¿Entendés? En consecuencia, el Seguro Social debió adaptarse, pero en Paraguay no se adaptó. ¿Por qué hago esta pequeña larga introducción? Porque desde mi punto de vista, la ley del IPS, la carta, le da la razón al presidente del IPS. Ahora, ¿eso está bien moralmente? Yo creo que no. Pero desde el punto de vista legal es lo que está vigente. Y es ahí donde empieza, Enrique, empiezan los dimes y diretes entre Oscar Orue, el titular de tributación del que vos estabas hablando, y de la gente del IPS. Luis Barreiro, el que vos estabas hablando. Claro, Luis Barreiro, Pedro Hable, sí. Gran Valor también, perdón. Pero ahí es donde empieza el dime y direte, porque Orue dice, ¿cómo es posible que en medio de esta necesidad de formalización, la gente que tenga RUC y que por ahí tenga el RUC porque decidió anotarse para formalizar un pequeño negocio y en realidad depende económicamente de otra persona, le van a sacar? Cuando la ley habla de dependencia económica. Eso es el punto. No, está bien, pero el que tiene RUC por definición ya no es un dependiente. O sea, pudo haber sacado su RUC, como dice él, cuando estaba trabajando, después dejó de trabajar y se quedó inactivo. Pero entonces era su obligación cerrar el RUC. Sí. O inactivar por lo menos. No, ¿sabes dónde hago yo la crítica a Andy Gubetich? Yo la crítica le hago a Andy, este paso que él dio debió hacerse público, debió decirse, ¿qué día es hoy? El 9 de enero
vamos a hacer esto. El 9 de diciembre Claro. debió haber dicho eso. Sí. Claro. ¿Entendés? Para que el Como que todo, realmente claro. esté inactivo se Como vaya en y... todos los casos, cuando vos ¿Entendés? querés implementar algo, Pero presentaste como una sorpresa, un golpe, claro, ¿entendés? amaneciste de repente, ¡pac! Amaneciste y te quedaste sin servicio. Sí. No Y no, no es lo de eso, hay gente que estaba yéndose para procedimientos quirúrgicos, esto es grave. Y le dijeron, no, vos, Ya no sos más tu cirugía se programó hace 6 meses y justo hoy ya no podés Sí, matar, no, ¿entendés? Eso está imagínate. mal. Tenemos que ir a la pausa y cállate. Sí, para mí también es lo que estuvo mal. No, la falta de previsión es...